Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros nos entrega el 13º tema de formación bíblica para laicos, las cartas paulinas y católicas, la obra de Pablo y de la Iglesia. Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro 13º encuentro de formación bíblica. Todos aquí presentes, vamos a abrir nuestro corazón. Hoy es un tema muy bonito de formación porque vamos a ver sobre la vida de San Pablo y las diferentes cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, una aventura más con ese Jesucristo. Como lo veíamos en la clase pasada, veíamos un poco lo de los evangelios sinópticos. Hoy vamos a entrar al mundo de las cartas. Entonces, bienvenido cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por una tarde más que nos permite reunirnos en tu presencia para aprender más sobre ti, conocerte. Envía, Señor, tu espíritu para que estemos dispuestos de mente y corazón para escuchar tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la oración de la Biblia. Ya la puedes leer, Cintia. Ay, no, ya. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos. Queremos vivir tu palabra y llevarlo a los demás, que así sea. Cintia, dime qué significa esta parte de la oración que dice, ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. ¿Qué te dice esta estrofa? Pues precisamente este curso, hermano, yo lo veo nosotros que somos, pues ya nuestro 13º encuentro, ¿verdad? Es, es como una comunidad donde aprendemos y profundizamos la palabra de Dios para después nosotros hacerla llevar aquí primero a nuestra familia o a pues a nuestra comunidad o a nuestra gente cercana. Yo así lo entiendo, este curso. Muy bien, exacto. Cuando hablamos del término de comunidad, lo relacionamos que nosotros no somos solos, no somos islas. Nosotros crecemos en nuestra fe en la medida que compartimos con los demás. Porque ustedes se pueden imaginar, si hubieran cursos especializados para uno solo, imagínate, sería como muy aburridor, porque imagínate uno recibiendo el conocimiento para uno, lo bonito no es escuchar a la otra persona, porque uno aprende y se enriquece de los demás. Entonces es muy significativo, ¿no? Porque a veces el mismo texto
me dice a mí una cosa, pero al otro le dice otra diferente y uno compara, y eso es la riqueza de la Biblia, que cada palabra nos habla mucho y nos ayuda a crecer. Entonces, por eso estamos en este grupo como una comunidad, donde todos oramos por todos, aprendemos, y eso es como Jesús formó los apóstoles, los discípulos de él, ¿no? Los reunió, los escogió, les enseñó, los llevó por ese camino hasta los discípulos de Maús. Así es con nosotros. Él nos escogió y nos nos educa según el Espíritu de Dios. Gracias, Cintia. Muy bien, entonces, por favor, tienen 30 segundos para buscar en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 18. Y Juan Manuel, te escuchamos. Saulo encuentra a Cristo. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuanto seguidor del camino encontrara, hombres y mujeres, llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres lo acompañaban, se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veía a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y preguntas en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a mucho hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como el pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos, diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Juan Manuel. Sí. Muy bien. Quise que comenzáramos con este texto porque es muy interesante. Entonces ahorita los voy a invitar a ver 3 videos. Como siempre, los videos son muy significativos. El primer video que vamos a ver es sobre la conversión de San Pablo. Bueno, lo acabamos de escuchar, ¿no? Y es muy bonito ver ese proceso, todo lo que él vivió. Pero entonces ahorita este video
nos va a ayudar como a sumergernos un poco más en esta realidad espiritual, ¿no? Al ver a Jesús, cómo se le apareció Jesús o esa voz, cuál fue la actitud de Saulo que se convierte en Pablo, mirar esa parte de la vida de Jesús. Entonces hagan de cuenta de que ustedes están ahí junto a esos personajes principales. Muy bien, el segundo video, como de costumbre, vamos a ver un video de la hermana Grenda que titula 7 ayunos saludables. 7 ayunos saludables. Sí. Que son como muy fundamentales son muy fundamentales para la vida espiritual, ¿no? De acuerdo a la Biblia. O para amar más a Dios o como quieran. 7 ayunos saludables. Y el tercer video que vamos a ver es sobre la Eucaristía. Es muy bonito cómo esta persona agradece a Dios por el don de la Eucaristía, ¿no? ¿Por qué traje el de la Eucaristía? Porque el ensayo final, cuando yo explique el tema, lo voy a centralizar en la Eucaristía, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre los ídolos. A veces muchos cristianos y muchos laicos no vivenciamos o no vemos a Jesús en la Eucaristía porque nos dejamos como envolver de los ídolos. Y eso es lo que vamos a analizar en el último ensayo. Muy bien, entonces les pido por favor mantener los micrófonos apagados para que el fondo no llegue y disfrutemos los videos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos
hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Es un misterio tenerte en tan sencilla apariencia. Qué gran regalo nos diste con tu sublime presencia. Aquí te quedas para estar. Aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ven y sacia nuestra hambre y sed. Pan de vida, danos de comer. Tu reino se hace banquete y así en torno a tu mesa tu gracia nos hace parte y anticipa tu fiesta. Aquí te quedas para estar. Aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ven y sacia nuestra hambre y sed. Pan de vida, danos de comer. Tú, Jesús, pan de vida. Tú, Jesús, pan de vida.
Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Siete ayunos saludables. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Esta frase se la dice Jesús a San Pedro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 23, y nos recuerda la necesidad constante del ayuno de pensamiento para dejar de pensar solo en modo humano y aprender a pensar en modo divino. La práctica de este ayuno de pensamiento te ejercitará en silenciar la cabeza, en silenciar la mente de innumerables pensamientos negativos, mundanos, pensamientos de ansiedad, de resentimiento, de ira, de culpa, etc. Aprender este ayuno de pensamientos te ayudará a renovar tu mentalidad, a cambiar tu estilo cognitivo, como nos invita San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, cuando nos dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente. Ayuna pues de pensamientos, así estarás más presente a la presencia de Jesús en todo y en todos, porque pensarás más en modo divino que en el modo solamente humano. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Jesús dice esta frase en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 22 al 23. Antiguamente se creía que el ojo veía porque tenía una especie de luz propia, es decir, que era como una linterna que nos permitía ver las cosas. Jesús nos recuerda la importancia de ejercitarnos en el ayuno de la mirada, para poner los ojos solo en lo que vale la pena y con una sana y recta intención. Es decir, ejercítate en mirar la vida y las personas sin deseo, sin codicia, sin envidia, sin orgullo, sin maldad. Y recuerda que si tu linterna interna, es decir, tu ojo, es ocasión de pecado, arráncalo de ti, ciérralo, apágalo, límpialo, como nos invita Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 29. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. Esta hermosa y poderosa exhortación nos la da San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Porque todos tenemos pasiones, es decir, motivaciones interiores o exteriores que nos empujan, nos motivan. Por ejemplo, hay personas que se apasionan por los resultados, por el dinero, por el éxito, otras por el orden, por su familia, por su trabajo, por una causa, etc. Y se apasionan tanto que dejan de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo el Señor. Por eso es importante este ayuno de pasiones, centrarte en Dios, volver a Él, apasionarte por Él. Conócelo, búscalo en la oración, en las Escrituras, y en los que más sufren, el ayuno de tus pasiones te hará libre de ellas, para, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, buscar primero a Dios y su justicia, porque todo lo demás se te dará por añadidura. Un hombre con la mano paralizada. Interesante, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos 1 y 5, nos narra la curación de un hombre que tenía la mano paralizada. Jesús cura a este hombre invitándole a extender su mano, a abrirla para dar. El ayuno de manos nos ayudará a abrir nuestra mano para hacer limosna, a ofrendar nuestro diezmo o lo que decidamos libremente compartir con nuestros hermanos, sobre todo con los más pobres, como nos recomienda San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Que cada uno dé lo que ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación,
porque Dios ama al que da con alegría. Así que ejercitémonos pues nuestras manos en el dar con alegría para que no se queden secas ni paralizadas, porque el ayuno no es solo privarse de algo, sino abrir la mano para compartir en la caridad. Su Dios es el vientre. Esta frase un poco fuerte, un poco dura, la dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Esta tendencia de tener el vientre como Dios se da en la dictadura de los estándares de belleza que premian la obsesión por las dietas hoy. O por el contrario, tienen también por Dios al vientre los que comen y beben todo lo que desean sin controlarse en nada. Para nosotros los cristianos, el ayuno de alimentos también es importante para mantener la salud espiritual, porque nos ayuda a tener por Dios solo a nuestro Señor Jesucristo y no a nuestro vientre. Practica el ayuno de alimentos. Esto te dará más control sobre tus apetitos desordenados para dirigir los deseos y las hambres a Dios y a las cosas de Dios. Pon un guardia en tus labios, como dice el Salmo 141, versículo 3. Pídele al Señor que ponga un guardia en la puerta de tus labios y haz ayuno de palabras. Es decir, ejercítate más en escuchar que en hablar, como nos recomienda el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 19. Sé pronto para escuchar, pero lento para hablar. Porque Jesús busca verdaderos oyentes cuando afirma: el que tenga oídos, por favor, que oiga. Ayuna de palabrerías, como dice la 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Evita profanas y vanas palabras, porque te conducirán más y más a la impiedad. Solo entonces, con este ayuno de palabras, estarás disponible y ágil para decirle a Dios, como el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y por último, una interesante pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Cuando Jesús le preguntan en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del 18 al 20, ¿por qué mientras los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les responde con una parábola. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Con esta respuesta, Jesús se separa radicalmente de la tendencia religiosa extrema del ayuno por penitencia, como lo hacía Juan el Bautista, que ayunaba todo el tiempo comiendo solo langostas del desierto y miel de abeja silvestre, como nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 6. También Jesús toma distancia del grupo religioso de los fariseos que ayunaban públicamente por luto y penitencia, vistiéndose de saco, echándose ceniza en la cabeza. Para Jesús, en cambio, si estamos con Él, no necesitamos ayunar. Por eso dijo en San Marcos capítulo 2, versículo 20, si el novio está con ellos, no pueden ayunar. El ayuno de nosotros, sus discípulos, es solo si hemos perdido al novio, es decir, si necesitamos más unión con Él, si hemos perdido su presencia o los frutos del Espíritu Santo. Nuestro ayuno no es para ser más santos o más perfectos. Nuestro ayuno está centrado en el novio. Es un ayuno cristocéntrico. Los discípulos de Jesús ayunamos para hacer dentro de nosotros una mejor estancia a Dios, novio de nuestra alma, que quiere hacer morada en nosotros, como dijo Él en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Esta canción que te comparto ahora dice estas palabras preciosas de Jesús en el Apocalipsis. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, entraré en tu casa y me quedaré contigo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, me quedaré contigo.
Si me abres la puerta, entraré. Si me abres tu puerta, entraré. Cenaré contigo. Si me abres tu puerta, podré hablar contigo un día. Si me abres tu puerta, mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, si escuchas mi voz, si me abres, entraré en tu casa, cenaré contigo, te diré tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que no te he dicho, que no te he dicho. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz y me abres la puerta, me quedaré contigo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, si escuchas mi voz, mira que estoy a tu puerta y llamo. Muy bien, muy bonitos los videos. Entonces, por favor, me van a escribir en el chat o en el WhatsApp qué mensaje les deja los videos, qué mensaje a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a escuchar a María Paula Totino. ¿Qué video te llamó la atención y qué mensaje te dejan el día de hoy? Te escuchamos. Hola, buenas noches. Los tres, la verdad que los tres me gustaron. La conversión de Pablo, si bien es un texto que a lo mejor es conocido, siempre nos hace pensar, ¿no? Pablo de ser un perseguidor de cristianos, como su encuentro con Jesús lo hizo cambiar. También para nosotros, ¿no? Que nuestro encuentro con Jesús, después con el de la Eucaristía, cuando lo encontramos en la Eucaristía, no tenemos que ser iguales nosotros, después de habernos encontrado con Jesús. Y el de la hermana Glenda, con la canción, me hacía pensar que Jesús siempre está ahí, siempre está llamando y siempre está a la puerta. Está en nosotros si le abrimos y lo dejamos entrar, pero que Él siempre está. Gracias, María Paula. Yo creo que es muy importante, a mí me pareció muy interesante lo de los ayunos, ¿no? A veces, cómo la Biblia nos enseña, y algo que me llamó mucho la atención del video, que ustedes lo pudieron ver al final del video, aparece como la Biblia, ¿no? La Biblia que está ahí con sus hojas pasando. Entonces es bonito porque ahí es donde nos habla Dios, ahí donde está Dios. Alguien decía, cuando tú le oras a Dios sin la Biblia, tú le estás hablando a Dios. Pero cuando tú oras a Dios con la Biblia,
Dios te está hablando a ti. Y es más seguro de que no se equivoca, porque cuando tú hablas con Dios, tú te puedes equivocar o decir algo que no corresponde a lo que Dios quiere. Pero en cambio, cuando tú lees y oras con la Biblia, es seguro lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces ese viene siendo como el momento de estar ahí y de compartir. Muy bien, y por último, hoy vamos a hacer un poco los compartires más cortos porque voy a agilizar un poquito todo para que al final después que termine la grabación, vamos a tomar una decisión por el grupo. Entonces ya les compartiré qué es, entonces ya miraremos. Entonces por eso, Marta, pero si te quiero escuchar a ti, Marta Miranda, dime de los ayunos, ¿no? ¿Cuál ayuno te llamó la atención? Recordemos que está el ayuno del pensamiento, el ayuno de la mirada, el ayuno de las pasiones, el ayuno de la mano, el ayuno de los alimentos, el ayuno de las palabras y nuestro ayuno que debe ser cristocéntrico. Entonces, ¿cuál de esos ayunos te llamó la atención? Te escuchamos. Hola, buenas noches. A mí me gustaron 3. Sí, dinos. Busquen los bienes de arriba. Muy bien. El hombre con la mano paralizada y pon un guardia en tus labios. Creo que esos 3 me ayudan a buscar más la relación con Dios, porque busco los bienes de arriba, voy a dar con gusto y no voy a hablar tanto, sino voy a escuchar lo que me dice Dios. Esos son los 3 que a mí me llamaron más la atención. Gracias, Marta. Otra de las frases del video de la hermana Grenda es que muchos atletas se preocupan por alcanzar una corona que se marchita, ¿no? Puede ser una corona, bueno, sea de lo que sea, de oro, es algo terrenal. Y póngase en estas personas cómo dedican toda su vida, ¿no? Imagínense desde edad temprana, desde que son niños, practiquen ese deporte para ir a los olímpicos y ganar esa medalla de oro o lo que sea, y gastan toda su fuerza, su energía, y se frustran si no lo alcanzan. Bueno, es todo un proceso. Entonces a mí me gusta como San Pablo dice que si esas personas sacan tanto tiempo por esa corona que se marchita o es material, que nosotros debemos perseguir la corona de los reinos de los cielos, una corona que nunca se marchita y nos deja más crecimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, ese viene siendo como la llamada de atención para nosotros. Entonces, es muy bonito porque son ayunos que nos ayudan. Igual los videos se les van a compartir, después los van a mirar con tiempo. Y el de la Eucaristía también es muy bonito, el de la letra especialmente. Muy bien. Ahorita vamos a pasar a los videos. Estos son los videos dentro de un ambiente de oración, ¿no? Que nos ayudan a tener una mejor comunicación con Dios. Ahorita vamos a entrar ya a nuestros videos de estudio, ¿no? Que son como una panorámica general de lo que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a encontrar un video sobre el Papa Francisco que le hacen la pregunta, díganos cuál es su secreto para ser feliz. Porque siempre ven muy alegre y feliz al Papa, ¿no? A pesar de las dificultades y a pesar de las guerras, de todo, se pueden imaginar todas las preocupaciones que tiene el pobre Papa todos los días, que lo llamen, le comenten la situación, el sufrimiento. Entonces es muy difícil uno como estar feliz por preocuparse por todo el mundo. Si uno se estresa solo por preocuparse por la familia o por uno mismo, ahorita para uno preocuparse por todo el mundo, entonces a él le preguntaron cuál es el secreto para ser feliz. Entonces él da su explicación de una forma muy significativa y profunda. Entonces es uno de los videos que vamos a ver. Otro video que vamos a ver corresponde a una explicación de las cartas del Nuevo Testamento, pero ojo, solo vamos a ver el contexto literario, no vamos a entrar tanto en el contexto histórico o en el contexto geográfico, sino que nos vamos a detener en el contexto literario. ¿A qué se refiere con el contexto literario? El contexto literario es más como la composición de las cartas, su mensaje, como más su contenido. Y luego vamos a ver
vamos a profundizar solo en una, en la carta a los romanos. En la carta a los romanos, del 1 al 4. Ahí aparecen 2 videos. Yo solo les voy a mostrar el primer video, que es del capítulo 1 al 4. Ya ustedes lo pueden buscar por internet y ver la segunda parte de los romanos, que es del capítulo 5 en adelante. O creo que son 3 videos. Solo, qué bueno no poder profundizar en todas las cartas, porque todas las cartas tienen una riqueza muy espiritual y muy bonita, pero solo vamos a centrarnos en esta carta de los romanos. Muy bien, estos son los videos que vamos a ver, entonces los quiero bien atentos, si quieren tomen apuntes para nuestro compartir al final. Y por favor mantengan los micrófonos apagados. Santo Padre, ¿compartiría con nosotros un secreto? ¿Compartiría con nosotros su secreto? ¿Cómo mantiene usted la alegría y la esperanza a pesar de las dificultades y las guerras de nuestro tiempo? ¿Cómo persevera en el servicio al enfermo, al pobre y al desamparado? Bueno, no tengo la más pálida idea, pero no importa, veré qué puedo hacer. Un poco por personalidad, yo diría que soy medio inconsciente, ¿no? Entonces, la inconsciencia a veces lleva a ser temerario, pero no sé explicar eso que usted me pregunta. No sé, sinceramente, ¿no? Rezo y me abandono, pero me cuesta hacer planes, no sé, esas 2 cosas me atrevo a decir, ¿no? Que el Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de abandonarme a su bondad, ¿no? Incluso en los momentos de mucho pecado, ¿no? Y como Él no me abandonó, entonces como que eso me hace más confianzudo, ¿no? Y entonces ir adelante con Él, tengo mucha confianza, yo sé que Él no me va a abandonar. Y rezo, ¿no? Eso sí pido, porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en ese camino tan embromado que es el autosalvarse, ¿no? Es decir, no, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Pero no sé, sinceramente, en serio, no sabría explicarlo. Bueno, me abandono, rezo, pero nunca me falla, ¿eh? Él no falla. Y he visto que Él es capaz, a través, no digo a través mío, sino a través de la gente, de hacer milagros. Yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino de abandonarse en sus manos, ¿no? Una cosa que también diría, cuando dije soy un poco inconsciente, ¿no? La audacia, ¿no? La audacia es una gracia, el coraje, ¿no? San Pablo decía de dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo: el coraje y el aguante, ¿no? O sea, el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo. Ahora, es curioso, esto que se da en la vida apostólica debe darse en la oración también. O sea, una oración sin coraje,
Es una oración chirle, que no sirve. Acordémonos de Abraham, cuando como buen judío le regatea a Dios que si son 45, que si son 40, que si son 30, que si son 20. O sea, es cara dura. Él tiene coraje en la oración. Acordémonos de Moisés, cuando Dios le dice, mira, este pueblo yo no lo aguanto más, lo voy a destruir, pero quédate tranquilo que a vos te voy a hacer líder de otro pueblo mejor. No, no. Si borrás a este pueblo, me borrás a mí también. Coraje, ¿eh? Gente, en la oración, con coraje. Rezar con coraje. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, si lo piden con fe y creen que lo tienen, ya lo tienen. ¿Quién reza así? Somos flojos. Y el coraje, ¿no? Y después el aguante. Aguantar las contradicciones, ¿no es cierto? Aguantar los fracasos en la vida, los dolores, las enfermedades, no sé, las situaciones duras de la vida, ¿no? A mí me impresionó que el padre superior general de ustedes o director general haya hecho en referencia a la incomprensión que tuvo que padecer el padre Kettenich y al rechazo. Ese es signo de que un cristiano va adelante. Cuando el Señor le hace pasar la prueba del rechazo. Porque es el signo de los profetas. Los falsos profetas nunca fueron rechazados, porque le decían a los reyes o a la gente lo que querían escuchar. Así que todo, qué lindo, ¿no? Y nada más. El rechazo, ¿no? Pues ahí está el aguante, aguantar en la vida hasta ser dejado de lado, rechazado, sin vengarse con la lengua, la calumnia, la difamación. Y después, una cosa que es inevitable, no ver, un poco para, vos me preguntabas cuál era mi secreto, no sé, pero a mí me ayuda no mirar las cosas desde el centro, ¿no? Hay un solo centro, es Jesucristo. Sino mirar las cosas desde las periferias, ¿no? Que se ven más claras, ¿no? Cuando uno se va encerrando en el pequeño mundito, el mundito del movimiento, de la parroquia, del arzobispado, o acá el mundito de la curia, entonces no se capta la verdad. Sí, se la capta quizás en teoría, pero no se capta la realidad de la verdad en Jesús, ¿no? Entonces la verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro. Eso a mí me ayuda. No sé si es mi secreto o no, pero ciertamente me acuerdo que cómo cambió la concepción, la cosmovisión del mundo desde Magallanes en adelante. O sea, una cosa era ver el mundo desde Madrid o Lisboa y otra cosa era verlo desde allá, desde el estrecho de Magallanes. Ahí empezaron a entender otra cosa, ¿no? Esas revoluciones que hacen entender la realidad de otro lado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos quedamos encerrados en nuestro mundito que nos defiende y todo, bueno, no terminamos de entender, ¿no? Y no terminamos de saber cuál es la verdadera situación de una verdad. Me decía en estos días que hubo un gran encuentro acá de penalistas mundial, ¿no? Uno de ellos, hablando de experiencias, en privado estábamos hablando en ese momento, me decía, y a veces me sucede, padre, cuando voy a la cárcel, de llorar junto con un preso.
Entonces, ahí tenés un ejemplo. O sea, él ve la realidad, ¿no? Desde el derecho, de lo que tiene que juzgar como juez penalista, sino desde la llaga que está allá. Y ve esta verdad, la ve allá, la ve mejor. Y para mí es una de las cosas más lindas de estos días, ¿no? Que un juez te diga que tuvo la gracia, tiene la gracia a veces de llorar con un preso. O sea, ir a la periferia, ¿no es cierto? Así que yo te diría, una sana inconsciencia, o sea, que Dios hace las cosas, rezar y abandonarse, coraje y aguante, y salir a la periferia. No sé si ese es mi secreto, pero lo que se me ocurre es decirte de lo que a mí me pasa. Te recordamos que somos la Comunidad Católica Casi al final de la Biblia nos encontramos con 21 cartas de los primeros líderes del movimiento de Jesús. Fueron escritas a pequeñas comunidades de creyentes dispersos en diversas ciudades en todo el mundo romano. Ahora, escribir estas cartas tomaba mucho dinero y esfuerzo en el mundo antiguo, así que cada carta fue preparada con mucho cuidado de principio a fin. Y eso quiere decir que debemos leerlas como una obra literaria completa. Entonces, hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento en su contexto literario. De todos los primeros líderes cristianos, el apóstol Pablo fue quien más cartas escribió. Tenemos 13 en el Nuevo Testamento. Me lo puedo imaginar en su estudio, escribiendo estos largos o extensos ensayos teológicos. Pero Pablo ni trabajaba ni escribía solo. De hecho, él muchas veces menciona personas de su equipo que le ayudaron a producir las cartas. Cierto, Timoteo o Silas. Sí, Pablo andaba constantemente con sus compañeros misioneros, desarrollando sus ideas en la medida que hablaban, debatían y enseñaban juntos. Y Pablo podría haber recolectado discursos, poemas y oraciones en sus libretas. Como los que él menciona en su segunda carta a Timoteo. Cierto. Así que Pablo reuniría a los compañeros correctos en una habitación y allí tomaría material tanto viejo como nuevo. Entonces contratarían a un escriba profesional y harían diversos bocetos hasta estar satisfechos de la fluidez de la obra como un todo. Y entonces la enviaron. Así es. Le entregarían la carta a un compañero confiable, quien también recibiría instrucciones acerca de cómo presentarla delante de sus receptores. Presentarla, o sea, leerla en voz alta. Exacto. La mayoría de las personas de ese entonces no sabían leer. Pablo menciona esto varias veces en sus cartas, que estas fueron diseñadas para ser escuchadas y es por eso que muchas veces suenan más como discursos escritos. Por eso es importante que podamos leer y escuchar estas cartas de una sola sentada, de principio a fin. Así podemos apreciar cómo cada parte contribuye al todo. Exacto. Ahora bien, cada cultura tiene su propia forma de organizar una carta, y en el primer siglo había un formato estándar para las cartas. Tienes la apertura, que nombra el autor y luego el receptor. Luego tienes una oración de gratitud o un saludo. Luego viene el cuerpo de la carta. Esta parte es la razón principal por la que se escribe la carta, lo que el receptor debe saber o hacer al respecto. ¿Cierto? Y entonces viene la conclusión, que pudiera tener ciertos saludos, planes de viaje, una última petición o una oración. Entonces es útil ver cómo una carta del Nuevo Testamento puede dividirse en estas partes. Exacto. Así que tomemos como ejemplo la carta a los Efesios. Cierto, aquí tenemos la apertura y luego una larga oración de acción de gracias a Dios. Y en el centro de la oración de apertura, Pablo introduce la idea principal de toda la carta. Se trata del plan de Dios para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesús el Mesías. Pero, ¿qué significa eso? Pues al pasar al cuerpo de la carta, Pablo va a repetir y a desarrollar esta rica idea. Cierto, pero en el cuerpo de la carta es fácil perderse y perder el hilo de lo que Pablo está hablando. Totalmente. La carta a los Efesios tiene alrededor de 3,000 palabras. Y eso es una corta al compararla con las otras cartas. Pero recuerda, Pablo escribió estas cartas para que se leyeran en voz alta. Así que él usualmente daba claves de la progresión del pensamiento mediante palabras de transición como por tanto, o por esta razón, o entonces.
Ok, entonces el cuerpo de Efesios se subdivide en muchos párrafos, pero todos empiezan con estas palabras de transición. Exacto, y cada párrafo tiene su propia idea principal. Y el primero es sobre cómo el Jesús resucitado es rey por encima de todo y todos. En cuanto a ustedes, esto es a los gentiles, ahora han sido incluidos en la nueva humanidad creada por Dios. Por tanto, la única y nueva familia de Dios ahora consiste en personas procedentes de todas las naciones. Así que Dios ha unificado en Jesús a toda una nueva humanidad. ¿Es esa la idea principal aquí? Sí, y ese es el tema que une todos los párrafos de los capítulos 1 hasta el 3. Entonces llegamos al capítulo 4 y nos encontramos con una transición significativa. Por tanto. Sí, esta palabra de transición es como una bisagra entre la primera y la segunda mitad de la carta. La nueva humanidad unificada en Jesús. Por lo tanto, ¿qué? Excelente pregunta. Sigamos adelante y resumamos los párrafos del capítulo 4. La nueva humanidad de Dios es realmente diversa, así que debemos vivir juntos como la nueva creación de Dios. Eso requiere, pues, que aprendamos a amarnos y a perdonarnos porque somos uno. Esta sección es sobre el vivir en unidad. Exacto, y ahora puedes ver cómo todas las partes de la carta se unen en un mismo hilo de pensamiento. Dios ha unificado una nueva humanidad en Jesús, por tanto, debemos vivir de una manera que fomente esa unidad. El verlo dividido de esta manera es de mucha ayuda. Es como tener un mapa que nos ayuda a que no nos perdamos. Exacto, y puedes leer cada carta del Nuevo Testamento de esta misma manera. La divides en partes más pequeñas para poder ver el mensaje de cada párrafo. Y entonces puedes rastrear ideas repetidas y palabras de transición para ver cómo se conectan unas con otras. Entonces podrás ver cómo los apóstoles combinaron de manera brillante las diversas piezas en un todo literario que le habló a los primeros seguidores de Jesús y que puede hablarnos a nosotros hoy en día. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4.
Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es primeramente poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él, y en segundo lugar revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías.
Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Bueno, muy bien. Hemos visto los videos. Entonces, por favor, van a escribir en el chat o en el WhatsApp de estos últimos videos que me llamó la atención, que aprendieron de nuevo. Y voy a escuchar a Mónica Ramírez. Mónica, dinos de estos últimos videos, ¿cuál tema llamó la atención y por qué? ¿Qué aprendiste de nuevo? Te escuchamos. Bueno, como siempre, todos los videos, buenas noches, disculpe. Como siempre, todos los videos buenos. Lo que más me gustó de todo es del Papa Francisco, que igual uno se siente como un poquitito identificado con él. Esa sana inconsciencia que de repente tenemos, el rezo y el abandono, pero también de repente somos rebeldes, queremos hacer las cosas a nuestro modo y no al modo de Dios. Y a veces ese coraje y ese aguante que él decía, nos falta eso, nos falta decirle, porque es verdad lo que decía él, que ¿quién tiene ese coraje para decirle a Dios que yo quiero pedirle y yo quiero esto y que se haga? O sea, siempre somos como más flojos, como decía. Y de las cartas de Pablo, él no tenía idea, o sea, había aprendido que dividirla en partes pequeñas se entiende mejor, uno aprende a entender mejor las cartas. Y del último, que de los romanos, que el mensaje que deja, que en la parte, esos capítulos que menciona ahí el video, que la intención que tenía Pablo al escribirla, que unificar la iglesia y extender la misión hasta España, como dijo en esta parte. Así que aprendí harto. Igual hay que mirarlos de nuevo porque se van muchas cosas que uno debe volver a mirarlos pausadamente y ir meditándolos de a poco, que además que son rápidos los videos estos, que el último sobre todo, que la persona habla muy rápido, va dibujando, entonces hay ideas nomás que se van quedando, pero yo creo que al verlos de nuevo y ir parando y como asumiendo qué es lo que uno ha escuchado, yo creo que ahí uno va aprendiendo mejor. Así que muchas gracias. Mónica. Sí, es muy bien, esa es la finalidad. Por la cuestión del tiempo acá lo vemos rápido, pero ya ustedes lo tienen para verlos detenidamente y poder hacer las relaciones. A mí también me gustó mucho el video del Papa Francisco. Y él dijo al principio como muy humano, ¿no? Yo no sé cuál es, yo no tengo ni idea, porque como cuando te preguntan algo que tú tienes que responder, usted dice, pero ¿qué respondo, no? Pero después llega el Espíritu Santo y lo ilumina y va ahí. Y también me gustó eso mucho, lo de el rezar y el abandonarse y el coraje y el aguante. Es muy importante, dice que para todo, hasta para ser un discípulo se requiere coraje y el aguante, hasta para la oración, ¿no? Hasta para hacer las cosas bien. Esto es muy sabio del Papa Francisco. Y también me llamó la atención la conformación de las cartas. ¿Por qué? Porque a veces piensan, pero esas cartas cómo se hicieron, y miren que era algo difícil hacer las cartas, costaba dinero, primero no lo hizo una persona sino varios, discutían, le pagaban a alguien para que las redactara, por eso esas cartas son tan bien elaboradas. Yo antes me preguntaba, pero esas cartas que son tan antiguas, porque fueron después de Jesucristo, de su muerte, estamos hablando tantos años de distancia, y por qué precisamente
están tan bien construidas, entonces ya sabemos todo el tiempo que ellos le dedicaron. No es como uno que se sentó y escribió una cartica de amor y en 5 minutos la sacó, no. Ellos sacaban mucho tiempo a elaborar esas cartas para las comunidades y vemos esa estructura precisamente de las cartas, ¿no? Que tienen esa introducción, todos siempre tienen ese estilo. Es muy interesante lo que nos dice ahí. Muy bien. Entonces ahorita vamos a compartir, les voy a dar 10 minutos, por favor. ¿Qué van a compartir? Primero van a compartir, según el Papa Francisco, cuáles son esas cualidades que debe tener un verdadero discípulo de la palabra. Ahí pueden compartir, por ejemplo, el coraje, el aguante, el abandonarse, el rezar. Pero yo también quiero que compartan a ustedes de esas cualidades, cuál le cuesta más dentro de este proceso, que ustedes vean como que les hace falta profundizar ese aspecto, ¿no? También pueden compartir un poco sobre las cartas, sobre los videos, sobre todo lo que quieran. Entonces aprovechen bien, por favor, el tiempo porque solo tenemos 10 minutos. Acepten, por favor, la invitación y aprovechen bien el tiempo. Muy bien. Espero que hayan compartido, muy interesante. Entonces, nos vamos para el juego. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le tocaba? A Jorge. ¿Listo, Jorge? No olviden, tienen que escribir en el chat. Entonces, por favor, tengan las Biblias listas. Entonces, Listo. vamos a la primera pregunta. Primera pregunta. ¿A quién tiene que ir la gracia y la bendición de Dios? Eso viene en Salmo 119, versículo 41. ¿Salmo qué? 119, versículo 41. Que venga a mí, que venga a mí. Sobre mí. Así es. ¿Quién? Sobre mí. Pati, Pero ¿verdad? Leo, recuerda que tienes que escribirlo en el chat, no se vale. Anula la pregunta. Quiero escribir No, en el... tienen que Araceli escribirlo Cepeda. entonces, a Araceli le damos un punto sobre mí. Recuerda que esas son las reglas del juego, para que sea equitativo. bueno. Para todos. Entonces, nos toca someternos a la regla del juego. Muy bien, entonces démosle el punto a Araceli. Tengan en cuenta ahí para ver quién gana. Entonces, Araceli, un punto. Segunda pregunta. Segunda, ¿de quién es hijo Sedecías? Esto viene en Jeremías, capítulo 37, versículo 1. ¿Capítulo qué? 37, versículo 1. Como dijo la pregunta. Pregunta, ¿de quién es hijo Sedecías? Sedecías. ¿Jeremías qué? Dayana Moreno, Ah, ya está. ¿Cuál es la respuesta? de Josías. Josías. Entonces, un punto para don Hernán y un punto para Clemencia. Listo. Siguiente pregunta. Te escuchamos. La siguiente pregunta es, ¿qué sobrevino en la región del hijo pródigo? Esto viene en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 14. Pati Aldana. Pati, un punto. Uy, estaba reñido. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta es, ¿a quién envió Jesús? No, Jasón. ¿A quién envió Jasón para llevarle un dinero al rey? Ese es en Segunda de Macabeos, capítulo 4, versículo 23. Tenga la bondad de repetir. Pregunta, ¿a quién envió Jasón para llevarle un dinero al rey? Es el Segundo de Macabeos, capítulo 4, versículo 23. ¿Por qué hice don Hernán? No, es Clemencia. Menelao, ¿no? Clemencia tiene 2 puntos. Perfecto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
¿Qué sucede cuando se consagran a Dios las cosas, las primicias, perdón? ¿Qué sucede cuando se consagran a Dios las primicias? Esto viene en Romanos capítulo 11, versículo 16. ¿Queda todo bendecido, Cintia? Cintia, un punto. ¿Faltan preguntas, Jorge? Una más. Entonces vamos a la pregunta. ¿Cómo es todo para los que están limpios? Esto viene en Tito, capítulo 1, versículo 15. Cosas limpias, Dayana Moreno. Entonces, Clemencia, 3 puntos. Felicitaciones, Clemencia. Un fuerte aplauso para nuestra compañera Clemencia. Ganó en el día de hoy el concurso bíblico y ya sabes que tienes que preparar 6 preguntas. Mándamelas por WhatsApp para la próxima clase. Muy bien, felicitaciones, Clemencia. Muy bien, los felicito porque la mayoría lo buscaron como entre 15 y 20 segundos. Solo la última, la de la carta esta, se gastaron más de 30 segundos, se gastaron como 40 segundos. Eso significa que no nos podemos pasar de 30 segundos de buscar cualquier cita bíblica. Pero ven, ahí los veo que iban mejorando. Yo sé que a veces la presión, el escribir y todo genera, pero eso es la finalidad de volvernos expertos no solo en el conocimiento de la Biblia, sino también en su manejo. Muy bien, no vamos a hacer más actividad, entonces vamos a la explicación del tema de hoy. Quiero que estén muy atentos. Voy a hacerla también un poco rápido porque después hacemos la oración final, después hacemos la despedida y necesito, por favor, que después de la despedida yo ya dejo de grabar para así comentarles pues la decisión que vamos a tomar del curso, que es muy importante que todos tomemos una decisión sobre el curso. ¿Listo? Entonces no es que con la despedida yo ya me voy, no. Esperamos un poquito. Entonces, por favor, tomen apuntes y comenzamos nuestra temática, que es un tema muy interesante para el día de hoy. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco de las cartas paulinas y católicas, es decir, la obra de San Pablo y de la iglesia primitiva. Ahí vemos Pablo, que escribió estas hermosas cartas, como el Espíritu Santo lo acompañó, ¿no? Hasta se dice que escribió algunas estando en prisión, como vemos en la fotografía de ahí. Vamos un poco a los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces recordemos que el Nuevo Testamento tiene los evangelios, que ya sabemos que es Mateo, Marco, Lucas y Juan. También está el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la clase pasada aprendimos que es una continuación del evangelio de Lucas, ¿no? Es la continuación de este evangelio y que el mismo autor que escribió el Lucas escribió el Hecho de los Apóstoles. Luego vemos a las cartas paulinas, ahí están, que es la de los Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Estas son las que son propias del apóstol de San Pablo. Vamos a las cartas católicas, que acá encontramos Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Y encontramos el Apocalipsis. Estos son los 20. Recuerde que para nosotros los católicos son 27 libros en el Antiguo Testamento y 46 en el Nuevo Testamento. Pero antes vamos a hablar un poco sobre Pablo de Tarso. ¿Quién era este personaje tan importante de la Biblia? Primero, él era natural de Tarso, de esa región. Tarso era una ciudad con gran desarrollo cultural. La mayoría de sus habitantes gozaba de la ciudadanía romana. Por eso esto le sirvió mucho a él, ¿no? Cuando estaban en ese proceso del juicio, él dijo, es que yo soy ciudadano romano, porque él era natural de Tarso. Eso fue una ventaja para él. También vivió en Tarso, Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Corintio y Roma. En esos lugares él vivió. Él estaba familiarizado con los viajes y conocía la cultura clásica. Es decir, era una persona muy culta, porque no solo estudiaba muy bien la Biblia, sino también tenía esa capacidad, esa cultura clásica. Por eso sus escritos son como también argumentados. Recordemos que Pablo era fariseo, pero recordemos que en la clase pasada aprendimos que habían 7 tipos de fariseos. Entonces yo le pregunto a ustedes, si ustedes leyeron bien ese material, en cuál tipo de fariseos ubicarían a Pablo? Recordemos que era un entregado a la ley mosaica. Él decía la Torá, era de esos cumplidores de su religión. Por eso él odiaba tanto a estos cristianos que estaban resurgiendo ahí, que seguían a un tal Cristo.
porque tenía nuevas ideas, pero recordemos que ahí va todo encajado, por eso la importancia de conocer los fariseos. Entonces tengan en cuenta dónde ubicamos dentro de esas 7 categorías a Pablo, que era un fariseo, era un amante de la Torá. Muy bien, Pablo era judío y además ciudadano romano, o sea, tenía 2 ciudadanías, ser judío y romano, por lo que gozaba de derechos y privilegios reservados a los romanos. Pablo pertenecía al grupo conservador de los fariseos, pero era bien conservador. Él se convirtió al cristianismo tras un encuentro misterioso con Jesús, como lo vimos en el primero video. Era acérrimo defensor de las leyes y tradiciones judías. Acérrimo significa que era una persona que toda su vida, pensemos en estas personas que son de esas religiones que son entregadas y defienden su religión, pero en una forma fanática, digámoslo así. Intervino en la muerte del diácono San Esteban, ¿se acuerda? Y destacó como perseguidor implacable de los cristianos. Recordemos cuando estaban a este pobre diácono, que lo estaban matando con las piedras y todo eso, la capa que, y ahí estaba supuestamente Tarso escuchando Pablo en ese momento. Destacado por su actividad evangelizadora, de palabra y por escrito, y fundó numerosas comunidades cristianas. También sufrió persecuciones, naufragios, fue encarcelado en diversas ocasiones, fue conducido prisionero a Roma, padeció el martirio. Él fue también mártir en tiempos de Nerón. Él es conocido como el apóstol de los gentiles. Muy bien. Las 7 cartas paulinas, cuya autenticidad no se discuten, fueron probablemente los primeros libros que se compusieron del Nuevo Testamento. Entonces recordemos, ¿cuáles fueron los primeros libros que se redactaron o se compusieron del Nuevo Testamento? Pues estas 7 cartas paulinas. Algunos dicen que son 13, algunas más, pero estas 7 sí se han comprobado que son auténticas de San Pablo. Debido a que los primeros cristianos pensaban que el retorno cristiano era muy pronto, por esta razón era necesario tener una literatura inmediata, que trabajar los problemas del momento. Que se escribieron cartas, se empezó a dar una literatura permanente. Los evangelios también se escribieron, los hechos de los apóstoles. Cabe destacar que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas y llevan sus nombres. En total recordemos que son 21 cartas. Para nosotros los católicos son 21 cartas. Todas las cartas del Nuevo Testamento están ligadas a los apóstoles, obviamente, ya sea por su nombre o por su historia, ¿no? Las 13 cartas que llevan el nombre de San Pablo, pero recordemos, como dije anteriormente, solo 7 se han comprobado que son auténticas, las otras todavía hay dudas. Son las primeras que se mencionan en la organización canónica de la Biblia y están divididas en 2 pequeñas colecciones. 9 van dirigidas a las comunidades de localidades geográficas como Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. Y las 4 cartas van dirigidas a personas en particular. Recuérdense, en 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Ya con respecto a Hebreos, se ha relacionado con Pablo durante largo tiempo, pero posteriormente se encuentran las llamadas epístolas católicas, que están ligadas a Santiago, Pedro, Juan y Judas. Ahí te vamos a ver con detalle la vida de San Pablo y la obra paulina y las cartas llamadas de la cautividad, y también las pastorales y las católicas. Muy bien, clasificación. Entonces, solo conservamos 13 cartas de las muchas cartas escritas por San Pablo. Entonces, no crean que San Pablo solo escribió estas 13 cartas y ya. Él escribió muchísimas, sino que estas son las que se conservan de él. La clasificación se basa en el contenido, los destinatarios y las circunstancias en que fueron escritas. Primero, entonces, las que se consideran como escatológicas. Escatológicas es un término teológico que significa al final de los tiempos, ¿no? Eso significa la escatología, ¿no? Entonces, aquí encontramos 1 Tesalonicense y 2 Tesalonicense. Las grandes epístolas. ¿Cuáles son las grandes epístolas de San Pablo? Son 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas y Romanos. Y las epístolas de la cautividad, significa cuando las escribió cuando estaba preso. Encontramos Filemón, Colosenses, Efesios. Y las epístolas pastorales, encontramos 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Esto viene siendo así como la parte. Aquí vamos a ver una parte más general de las cartas de San Pablo. Listo, entonces vamos a la primera carta a los Romanos, luego la primera carta a los Corintios, la segunda a Corintios, la carta a los Gálatas, carta a los Efesios y carta a los Filipenses. Entonces vamos a ver, lo primero corresponde al autor, la fecha, destinatario, el lugar y el motivo de la carta. ¿Qué nos dice la carta a los Romanos?
Obviamente el autor es Pablo, fue compuesta entre años 57 y 58 después de Cristo, obviamente después de que Cristo pues murió y resucitó. Fueron escritas para los destinatarios, a los cristianos de Roma, en el lugar se dice que de Corintio, ¿cuál fue el motivo de la carta? Por causa de los problemas de división que existían entre los judíos y los gentiles. Ellos presentaban problemas. Entonces, por eso San Pablo redacta esta carta a los romanos. Vamos a la carta primera a los Corintios. Bueno, ya sabemos el autor que es Pablo. Esta fue escrita entre el 57 o 54 después de Cristo. Fue escrita a la iglesia de Corinto, fue escrita desde Éfeso, los problemas que habían en Corintio, en especial los casos de inmoralidad que estaban afectando el testimonio de la iglesia. Entonces es muy interesante ver cómo Pablo quería evangelizar muchas comunidades, ¿no? Y en cada comunidad tenían problemas concretos. Entonces, dependiendo del problema, le escribía su carta. Vamos a la segunda carta de Corintios. Obviamente por San Pablo fue escrita en el año 56 después de Cristo, para la iglesia de Corintio, fue escrita desde Macedonia. ¿Y cuál es el objetivo de esta carta? Defender el apostolado de Pablo, dar respuesta a la carta anterior, consejos y conseguir también ofrenda de los santos para ayudar a las otras iglesias. Vamos a la carta a los Gálatas, escrita por Pablo cerca del 50, dirigida a la iglesia en Galacia del Norte, en el lugar desde Antioquía de Siria. ¿Y cuál es el objetivo? Para volver a la verdad y la libertad de la iglesia. Se infiltraron unos judíos para desviar a los creyentes y esclavizados de nuevo a la ley. Vamos a la carta de los Efesios. El autor es Pablo, luego la fecha 61 a 63, fue escrita para la iglesia de Éfeso, en el lugar desde la cárcel de Roma. Esa la escribió muy interesante, la de Efesios la escribió en la cárcel de Roma. ¿Y cuál es el objetivo? Existía una división entre judíos y gentiles. Los judíos querían imponer a los gentiles el cumplimiento de la ley para la salvación. Y no estaban entendiendo que esta idea ya no existía más en Jesucristo. Y por último, la carta a los Filipenses. El autor Pablo, escrita entre el 61 y 63 después de Cristo, los destinatarios a la comunidad de los Filipos, en el lugar desde Roma. Pablo está preso y Timoteo lo visitaba. El motivo de la carta es agradecer lo que la iglesia mandó a Pablo. Da consejos y toca la unidad. Muy importante de la unidad y lo que la iglesia significa para Pablo como símbolo de unidad. Esto vamos a ver a cosas generales, ¿no? Entonces, estas cartas paulinas, estos escritos de circunstancias que responden a preguntas de una comunidad o reaccionan contra los desórdenes doctrinales o morales, porque muchos se desvían de la doctrina. Por ejemplo, acerca de la circuncisión, a verse de lo que se debía comer impuro, no, todo esto entra ahí en ese juego. Se clasifican entonces en carta a los tesalonicenses, dividida en primera y segunda tesalonicenses. Las grandes cartas, cartas de cautividad y cartas pastorales. Bueno, aquí ya vimos un poco en el anterior, entonces acá no, aquí esto ya ustedes lo van a tener para ver, entonces vamos el contenido muy interesante, por ejemplo, la primera tesalonicense, fidelidad a la perseverancia de la fe, exhortar las virtudes, el tema de la parucía, lo cálido lleno de alegría, ahí está en qué año se escribió. Muy bien, las grandes cartas, por ejemplo, primera Corintio, ¿no? Algunos problemas concretos. Esta me interesa mucho porque es sobre la celebración de la Eucaristía. Se estaban presentando dificultades. Esto lo vemos en la primera de Corintios y por eso el ensayo lo voy a explicar más de ahí. También en los dones y los carismas, la resurrección de los muertos, también había dudas ahí. Entonces miremos que una carta no solo es para motivar a que tengan fe, sino que una carta responde a cuestiones concretas de las comunidades. Pero estas cartas, aunque fueron escritas hace más de 2000 años, siguen vivas hoy porque nos habla. Porque querámoslo o no, muchos cristianos se desvían de todo esto. Bueno, ahí vemos también los Gálatas, los Romanos, los Filipenses, Filemón, cartas pastorales, Tito. Por ejemplo, esta última de Tito tiene una doctrina cristológica donde Cristo es el centro, normas para la práctica pastoral que incentive las comunidades. Pero recordemos como el video de la hermana Grenda, ¿no? Que hay que partir de Cristo, hay que ir a la periferia. Bueno, y ahí están todos los elementos, tranquilo que ustedes lo van a tener. ¿Cuáles son las cartas católicas? ¿No? Entonces son 7 cartas del Nuevo Testamento que no son de Pablo, que eso está seguro que no son de Pablo. Quedan aparte, por otro lado, la carta a los hebreos. Fueron reunidas muy pronto en una misma colección a pesar de sus diversos orígenes. Tenemos testimonio de que ya a finales del siglo II se denominaron católicas. ¿Por qué? Porque son universales para todos. Porque sus destinatarios, a excepción de segunda de Juan y tercer Juan, no son ninguna comunidad o persona determinadas. Porque los temas van dirigidos a todos los cristianos en general. Tal vez el nombre de católica se dio al principio de la carta de primero San Juan y posteriormente englobó esta denominación a toda la colección de cartas. Santiago primera y segunda de Pedro, 3 Juan y la de San Judas. Ahí vemos las cartas católicas, entonces vemos que están ahí.
Hebreos, Santiago, primera carta de Pedro, segunda de Pedro, carta de Judas, primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera, cuarta de Juan. De Juan son 3 cartas, no olvidemos eso. Y ahorita sí vamos a pasar a la Eucaristía como pan de la misericordia ante las hambrientas esclavitudes de los ídolos del siglo XXI. Una propuesta para los laicos de ser misioneros de la misericordia. Personalmente es uno de los ensayos que más me gusta. Ustedes van a aprender porque este ensayo les va a ayudar a enamorarse de la Eucaristía. Miremos tan bonita la imagen de ese Jesús sobre el pan. Vemos la hostia consagrada, el vino, ¿no? Corpus Christi. Yo parto del análisis de 1 Corintios, como les dije, que había dificultades. Y es este texto tan bonito que está ahí, que escribió San Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Ahí es donde yo precisamente hablo un poco de este ensayo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Primero, la vida sacramental de la mayoría de los laicos de nuestra Iglesia Católica contemporánea es vivida sin plena conciencia. La mayoría de los católicos no tienen plena conciencia. Algunos, otros no. Un ejemplo de esta realidad es la vivencia del sacramento de la Eucaristía, donde millones de laicos, al menos los domingos, asisten a este encuentro con Jesús Eucaristía por diversas razones, ¿no? Una de ellas es por el cumplimiento del tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas. Esto me enseñaron cuando me preparé, entonces yo por eso asisto, porque yo tengo que cumplir, por un cumplimiento. Enseñanza que aprendieron a prepararse a recibir este sacramento. Ante esta situación cuestionadora de la formación cristiana de los laicos, se debe agregar las hambrientas esclavitudes de los ídolos del siglo XXI, las cuales inciden de una manera directa o indirecta en la vida de ellos. Este apego a los ídolos que nos proyecta la sociedad actual no es un hecho reciente, puesto que también lo experimentó los apóstoles San Pablo, frente a lo que estaba vivenciando la comunidad de Corinto con respecto a la praxis sacramental de la Eucaristía. Recordemos que una de las explicaciones de la carta decía que un ídolo es buscar significado a las cosas creadas, darle mucho significado como si fueran un dios. Ese es el problema del ídolo. Entonces, ¿qué pasa acá? Sencillamente pasa que en la comunidad de Corintio ellos celebraban la Eucaristía, pero se estaban desviando de la doctrina. ¿Qué pasaba? Se estaban comiendo demasiada comida y había otra gente pobre que no tenía nada que comer y unos se llenaban el estómago porque estaban en la celebración mientras los otros miraban sintiendo hambre. Primer elemento que está ahí. Segundo, también tomaban mucho vino y se embriagueaban y todo y sabiendo que era la Eucaristía. Entonces, San Pablo, ¿pero qué le pasa a esta comunidad que supone que la Eucaristía es algo sagrado? ¿Y por qué esa relajación en torno a la Eucaristía? Por eso él comienza a escribir esta carta. Entonces, vamos a ver qué aportes bíblicos de San Pablo nos dice. La doctrina eucarística de San Pablo está contenida totalmente en una sola de sus cartas. Es la primera carta de los Corintios. Entonces ya saben ustedes, si quieren profundizar sobre la Eucaristía, la carta precisa es la primera de Corintios, no ninguna otra carta. Por eso la importancia de eso. En ella toca este tema 3 ocasiones. 2 veces en el capítulo 10, versículo 3 o 4 y versículo 16 al 22 y una vez en el capítulo 11, versículo 17 al 32. Entonces es muy interesante ver esta parte. ¿Qué nos dice acá? Primero, en la primera ocasión, versículos 3 y 4, San Pablo como conocedor eximio de la Sagrada Escritura se remite al Antiguo Testamento para fundamentar que así como Moisés y los israelitas comieron del mismo alimento espiritual, también los fieles de Corintio, al consumir el pan que es el cuerpo de Cristo, deben agradar a Dios con sus acciones, para que no les suceda lo mismo que a los israelitas, de quedarse atrapados en el desierto por causa del ídolo de la incredulidad. Esto pasaba, aunque ellos consumían ese maná y todo eso, ellos no creían en ese poder de Dios y todo eso, y por eso estuvieron pues sin rumbo fijo por el desierto, ya sabemos, durante 40 años. La segunda ocasión, el versículo 16-22, San Pablo hace un llamado de atención fuerte a la comunidad de Corinto, para recordarles que participar en la copa de bendición es entrar en la comunión con la sangre de Cristo, y de igual modo consumir el pan es entrar en la comunión con el cuerpo de Cristo. Ese significado profundo dado por Cristo en la última cena se había perdido debido al apego del ídolo de las habitualidades, según las costumbres paganas. De estos ídolos no se preocupen que vamos a hablar un poco más adelante. Ya en la tercera ocasión,
del capítulo 11, el capítulo 16 y 32, San Pablo toma una postura más contundente, ¿no? Dice, para clarificar a los fieles de Corinto que las reuniones para celebrar la cena del Señor se habían deformado por 3 motivos. Esto es muy importante. Primero, la dispersión que se orientaba a la finalidad de la celebración, que consiste en la comunicación con el cuerpo y la sangre de Cristo. La superstición en creer que la mejor forma de celebrar es la relajación en sus costumbres. Entonces, excusa para continuar aferrados a sus tradiciones paganas, olvidando la enseñanza del apóstol Pablo. La otra, indiferentismo. O sea, ante los hermanos que no tenían nada que comer, la gente se llenaba y no les importaba que ellos estuvieran ahí. Esto hace que se rompan los lazos de la caridad, dejando de ser un solo cuerpo. Imagínense ustedes reunidos con una rica comida y tener unas personas ahí pobres y no darles a ellos y solo verlos que ellos también participen. Entonces era muy doloroso para San Pablo. Y estos 3 motivos se podrían llamar ídolos porque son sombras de una falsa vivencia de la Eucaristía. De ahí que Pablo recuerda a sus fieles de Corinto las consecuencias prácticas de su compromiso cristiano. De nada sirve estar bautizado y participar del banquete eucarístico si por otra parte se entrega uno a estos ídolos o vicios cuya práctica es una exacta exaltación al culto de las divinidades paganas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas esclavitudes de los ídolos del siglo XXI? Primero, son muchos los ídolos que se podrían abordar en este apartado. Es que un ídolo no es sencillamente en algo que está allá, no. Un ídolo es algo que me desvirtúa de la presencia de Dios. Entonces, sin embargo, considero que después de una lectura atenta de los aportes bíblicos de San Pablo en torno a la Eucaristía, podemos concluir que un ídolo es una imagen. Escúchenme bien que es un ídolo, porque en una de las tareas uno me escribió, no, es que yo no tengo ídolos, y es falso, todos tenemos ídolos, porque si hay algo que nos desvirtúa de Dios, ya se convierte en un ídolo. Entonces, miren la definición de ídolo, es una imagen deformada de la verdadera vivencia del sacramento de la Eucaristía, porque muchas veces algunos laicos carentes de una sólida formación eucarística prefieren acomodarse a la conveniencia de su ídolo que a la fascinante transformación interior que solo nos puede ofrecer la Eucaristía como pan de misericordia. Primer ídolo, el ídolo de la habitualidad. Vamos a ver ustedes en qué ídolo pueden caer o cayeron anteriormente. Entonces, el Papa Francisco en su bula nos advierte del peligro de caer en el ídolo de la habitualidad que anestesia el ánimo. Situación que en la actualidad viven muchos laicos a mantener un apego esclavizador a lo habitual, es decir, en una vivencia rutinaria de la Eucaristía. Son muchos los ejemplos que podríamos citar, pero los más comunes son: llegan tarde a la Eucaristía sin hacer el mínimo sacrificio por llegar a la hora indicada. Hablan con las personas que están alrededor, olvidando el respeto por la acción litúrgica. No apagan el celular y permiten que suene, y lo peor, en algunos casos responden sin importar el silencio y la atención del momento eucarístico. Toman una postura autómata, es decir, estar ahí sin participar en las respuestas o en las posiciones del cuerpo correspondiente. Esto evidencia una participación pasiva y no activa como debería ser. Sin lugar a duda, podemos imaginar cuál es la apreciación de Dios para los laicos que mantienen apegados a este tipo de ídolos. Con toda razón, es entendible porque estos laicos encasillados en lo habitual no valoran la Eucaristía como pan de la misericordia para sus vidas, pero como la finalidad de despertar la conciencia y cambiar el Papa ante esta esclavitud del ídolo italiano recuerda que debemos vivir la alegría del amor como resultado de una auténtica vivencia del sacramento de la Eucaristía. Entonces, este es el primero. Vamos al segundo, el ídolo de la dispersión. El Papa nos enseña que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. De esta enseñanza podemos inferir que cada vez que asistimos a una Eucaristía tenemos la oportunidad de vivenciar el pan de la misericordia, del rostro de Jesús en nuestra vida. No obstante, esta significativa vivencia se puede perder a causa del ídolo de la dispersión, cuya esclavitud hace que nos atemos a lo frágil del ser humano, es decir, caer en la tentación de la inmediatez. Esto se comprende mejor desde la frase: la mente es la loca de la casa, dicha por Santa Teresa de Jesús al descubrir lo difícil que es mantener nuestra mente en el presente, en el aquí y ahora, y no en el pasado o en el futuro. Como de ustedes pregúntense, cuando están en la Eucaristía, ¿ustedes están concentrados en la Eucaristía o cuánto gastan en que su mente divaga en otras cosas, en preocupados en su familia, en el trabajo, en cuándo se va a terminar la misa? Esto es muy interesante, este ídolo de la dispersión. Vamos al ídolo de la superstición. El Papa Francisco, retomando el planteamiento de San Pablo II en su segunda encíclica Vives en Misericordia, hace notar el olvido del tema de la misericordia de la cultura presente.
La mentalidad contemporánea, quizás en la mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiene además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. Esta afirmación de Santo Pablo nos sirve para reflexionar sobre cómo influye la sociedad contemporánea en la vida de los laicos en su dimensión de fe. Por eso, aunque hay una conciencia de aumentar la fe en la Eucaristía como pan de la misericordia, se constata que en algunos de nuestros laicos la fe se ve atrapada muchas veces por el ídolo de la superstición, es decir, por la ilusión mágica de una creencia. Esto me hace pensar en la famosa frase de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios. En ese sentido, en el sentido que no interesa lo que se haga dentro de la celebración eucarística con tal de lograr mi fin. Algunos ejemplos concretos de los apegos de la superstición son como tocar o darles unos pequeños golpes al sagrario para que Dios supuestamente me escuche, toque una imagen de un santo y signarse para obtener su ayuda. Ante esto hay que tener en cuenta que Dios siempre escucha un corazón contrito y humillado, y los utensilios sagrados y las imágenes de Dios son únicamente medios para comunicarnos con Dios. Pensar que la imagen actúa por sí misma es una superstición idolátrica que conlleva una deformación del proceso de nuestra fe. No podemos olvidar que los santos son únicamente intercesores de la gracia de Dios. Acá quiero explicar. El problema no es que usted toque una imagen o que la toque y se eche la bendición. El problema es que mucha gente piensa que la imagen ahí lo ven como el Dios. Entonces ahí sí caemos en la idolatría. Nosotros sabemos que una imagen es algo de que veneramos. Tú la puedes tocar, obviamente la mantiene limpia y organizada y todo lo que quiera, pero tú eres consciente de que esta imagen te está proyectando a Dios. Es decir, la imagen de la Virgen María te está recordando que esta imagen representa a la Virgen María. Es como una foto. Tú tienes la foto de tu mamá y tú sabes que en esa foto no está tu mamá, pero sabes que es la foto de tu mamá y por eso la cuida y te recuerda. Lo mismo pasa con las imágenes religiosas. Entonces yo sí quiero, pero el problema es que mucha gente sí se mueve por esta cuestión de superstición y cree más en las cosas que hacen que en el mismo poder de Dios. Entonces hay que tener cuidado como con este ídolo que está ahí. Bueno, vamos al cuarto, al ídolo de la incredulidad. El ídolo de la incredulidad ha llevado a muchos laicos al peligroso ídolo de la incredulidad, por no obtener mágicamente un favor de Dios durante la celebración eucarística. Algunos laicos, debido a su poca formación, no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y esto se evidencia cuando pasan a comulgar en pecado mortal. Si una persona está en pecado mortal, bueno, yo voy y comulgo, sabe que no puede hacerlo porque está comulgando su propia condenación. Y aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, he escuchado que mucha gente y en muchos otros países secularizados no creen en la presencia de Dios. Los mismos católicos piensan, sí, es esa hostia, todo, pero no creen en ese poder. Entonces, imagínense, esta cuestión de la incredulidad es más de lo que nos imaginamos. La incredulidad fosiliza el corazón y estanca el proceso de fe. Por eso el Papa nos exhorta a revisar nuestra fe, purificándola de los apegos de los ídolos que obstaculizan una conversión definitiva. Todos los laicos estamos llamados por Dios a iniciar el camino de la conversión con valentía, y por eso tenemos el mejor alimento espiritual, el pan de la misericordia, fuente de fe, alegría, paz y amor, como dones del Señor resucitado para nuestra felicidad. Muy bien, y vamos al último ídolo, que es el ídolo del indiferentismo. El Papa Francisco, en su bula de la misericordia, nos cuestiona sobre el insaciable ídolo de indiferentismo que reina clínicamente en el corazón del ser humano. De la importancia de reflexionar en sus palabras. ¿Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo de hoy? ¿Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos? No quedamos en los ídolos de la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo o impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Esta realidad también la experimentó San Pablo con las actitudes egocéntricas de los fieles de la comunidad de Corintio, que al asistir a la reunión para celebrar la cena del Señor se perdía en el sentido comunitario de la celebración por la actitud de indiferencia con los propios hermanos necesitados de alimentos. Algunos de ellos comían sin importar el hambre de los otros, más aún se embriagaban, perdiendo el auténtico sentido comunitario de la cena del Señor. Por eso el Papa nos invita a participar de la Eucaristía como pan de la misericordia con la fuerza de la unidad, para que abrimos nuestros ojos para mirar con fe las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos que constantemente se sienten al lado de nuestro expuesto durante la celebración eucarística, que nuestras manos estrechen sus manos y acerquémonos a nosotros para que se sientan el calor sanador del Espíritu Santo en la presencia de amistad y fraternidad de Jesús. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper el ambiente de esclavitud de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo de un corazón insensible de la misericordia de Dios. Yo aquí quiero dar un ejemplo concreto. Son de esas personas de las parroquias que gastan todo por tener bien bonito el altar, por ejemplo, en la hora santa, las flores y un montón de cosas. Y sí, eso está bien, no lo estoy diciendo que se haga. Pero si hay, por ejemplo, gente pobre, gente que se está muriendo de hambre, es preferible, bueno, hacer un arreglo bonito,
pero recoger dinero y ayudar a esta gente. Entonces hay gente que prefiere dar todo por lo material y descuida a las personas que necesitan. Y hay personas, ay, me regala una limosna, no, porque yo tengo que llevar la ofrenda para allá. Piensen ustedes, ¿qué le gustará más Dios? Unas flores que en el fondo Dios ni las necesita porque Dios tiene todo, o esta persona que se está muriendo de hambre. Entonces muchas veces podemos caer en ese error del indiferentismo. Y muy bien, esto es muy interesante y ustedes van a disfrutar y vamos a la conclusión. Miren esta imagen tan bonita de San Pablo, ¿no? Cómo habla la comunidad, lo vemos ahí, todo. Esta imagen me gusta mucho. Finalmente, el Papa Francisco invita a todos los laicos a ser misioneros de la misericordia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pan de la misericordia para saciar el hambre de las personas esclavizadas por los ídolos del siglo XXI de la habitualidad, dispersión, superstición, incredulidad, indiferentismo. De igual modo, San Pablo, con una gran maestría escriturística y guiado por el Espíritu de Jesús resucitado, catequiza a la comunidad de Corinto para defender y rescatar la vivencia auténtica del sacramento de la Eucaristía, al clarificar que la copa de bendición es la comunión con la sangre de Cristo y el pan que se parte de la comunión con el cuerpo de Cristo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Pan de la misericordia que alimenta a los laicos para que conviertan en misioneros de la misericordia, al llevar el reino de los cielos con la alegría del amor, la paz del silencio, la pureza de la fe, la ternura del perdón, la valentía de la conversión y la fuerza de la unidad a todo el género humano, porque todos en Cristo y en el Espíritu formamos una comunidad cristiana. Muy bien, es un tema muy interesante. Ustedes van a disfrutar el ensayo, obviamente como siempre, un poco corriendo, explicando, pero yo creo que lo van a disfrutar mucho, porque querámoslo o no, a veces nosotros caemos en esos errores. Entonces vamos a ver cómo nos purificamos. Y miren toda esa reflexión de dónde nació, de la carta de San Pablo. Entonces eso es lo que uno hace. Cuando uno comienza a escribir, y eso es lo que yo le pido que ustedes hagan en los ensayos, tomen elementos de la Biblia, tomen elementos de su vida personal, tomen elementos de lo que ve la sociedad y ustedes tienen que mezclar todo y darle como una coherencia. Mire que eso es lo que hace siempre la hermana Grenda. Ella habla de los ayunos, toma partes de la Biblia, da ejemplos y así es lo que deben hacer en los ensayos para que ustedes vayan como relacionando todas las cosas. Y eso es lo que me gusta. Este es muy bonito sobre la Eucaristía y todo lo demás. Muy bien. Entonces, por favor, me van a escribir en el chat qué se llevan del encuentro de hoy para que ya lleguemos a la conclusión final y a lo que les voy a decir más adelante. Entonces, solo quiero escuchar a una persona, así que me digan a grandes rasgos y voy a escuchar a Susana. Susana, entonces dinos qué se lleva hoy en un minuto. Sea concreta, por favor. Buenas noches, hermano, y buenas noches con todos. Ahí me llevo, como siempre, mucha información y como dicen, esto sí hay que irlo practicando poco a poco porque así tan rápido me quedo con muchas interrogantes. Pero lo que me gustó mucho fue todos los videos y el que me encantó más justo es el de la Eucaristía, donde de ese canto del Señor, en verdad que cómo se regala a nuestro Señor para nosotros, cómo viene a saciar nuestro hambre y nuestra sed. Entonces, muy, muy interesante, y con esta explicación suya de los ídolos, pues en verdad, no, yo diría en lo personal, no disfruté de ese regalo tan grande de Dios por esos ídolos mismos. Entonces, ahora con este conocimiento, pues ya toca ir trabajando y pedirle a Dios mismo la fortaleza para no dejarnos llevar de los ídolos, porque antes, al menos yo de ídolos pensaba y se sabía es que es de las imágenes. En verdad, yo diría por mis abuelitos, así en verdad sí eran los ídolos, las imágenes, porque decían que esa imagen de tal santo te hace el milagro y que le bese, que se persigne y tanta cosa, y mi abuelito al menos a veces se rompía y decía, no, ¿cómo vas a romper si es Dios? Entonces venía desde ahí esas ideas y la idolatría, diría, pero ahora con el conocimiento pues también sabemos que hay otras idolatrías. Eso, y muy agradecida, hermano, por todos estos aprendizajes de las cartas de San Pablo, de la conversión de San Pablo, que es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Que el pasado no importa, sino ya de hoy, y Dios siempre nos está llamando. Entonces, para la conversión de cada uno de nosotros, para seguir, para ser verdaderamente misioneros, como dice, de la misericordia. Igual el video del Papa, muy, muy lindo, y eso es lo que a cada uno, él también como un ser humano,
cómo expresa, y es lo que nos pasa igual a nosotros. A veces no podemos expresar, pero si nos abandonamos al Señor y con la oración, pues puede ser nuestro secreto. Eso, hermano, muchas gracias. Gracias, Susana. Muy bien, entonces escriben por favor y entonces ya terminamos la oración para pasar ya a la última parte. Entonces le voy a pedir el favor. ¿A quién me estoy? Voy a pedir el favor a Kitty que nos colabore con la oración final, que sea concreta y corta, por favor. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias y bendito seas por la oportunidad de estar nuevamente aquí escuchando tu palabra. Gracias por permitirnos entrar en lo que es la Eucaristía, Señor. ¿Cuántos habemos que no creemos en eso, Señor? Mas, sin embargo, yo sé que tú estás ahí, que al recibirte, te estoy recibiendo a ti y tú estás en mí, Señor. Yo solo te pido que me tomes como tu instrumento para reflejarte a ti mismo en mi persona y poder servir a los demás. Ayúdanos a todos a seguir en esta lucha, en esta entrega, a seguir aprendiendo para ser unos buenos discípulos y poder evangelizar como tú quieres, Señor, para poder defenderte y para poder proclamar tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Recuerda que esta es una despedida aparente. Entonces, gracias por haber venido y que tengan una feliz noche.